acá, ¿verdad? Ya se fue el helicóptero. Pero bueno, Laurita, adelante. Bueno, retomando la temática, sí, tuvimos después de este breve corte, ahora sí ya. No hay problema. Sí, bueno, como lo prometido es deuda, les venía diciendo el día de ayer, es importante tratar ese tipo de temas, sobre todo ahora que está en toda la parte de la agenda pública el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero no solamente se trata del nuevo aeropuerto, o sea, se trata de todas las obras alrededor de la República Mexicana que se cometen, pues actos de corrupción, sobrecostos en la obra, inconsistencias en las manifestaciones de impacto ambiental. De hecho, ayer salió también un estudio donde se encontraron una inconsistencia en las mías del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y dije, caray, o sea, ¿se descubrió gran cosa? No, o sea, eso también ocurre, también ha ocurrido en el tren interurbano, que es otro proyecto paralelo al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que no se ha estado tocando mucho, pues obviamente tú sabes que Andrés Manuel es quien está marcando la agenda en esos momentos, innegable, pero bueno, como les venía diciendo, yo creo que ese es un tema del que debimos haber hablado hace 3 años. Eso nos habla de la carente, o sea, de la poca importancia que le dan los medios de comunicación y pues todos los líderes de opinión al tema ambiental y al tema de las verdaderas afectaciones que son las personas que viven alrededor de esos megaproyectos, personas que son expropiadas, que son pues apartadas, afectadas, excluidas, no se les tiene en cuenta, no se les hacen consultas públicas serias. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Inversionistas, megaproyectos y partidos políticos, porque realmente, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo, porque eso es lo que marca, pues, que un candidato se posicione. Eso funciona como una empresa, o sea, la política es una empresa también. Entonces, se manejaría quizá de manera más eficiente. Pero, en fin, a eso voy, porque precisamente los partidos políticos, pues, o sea, es como dame, que yo te doy, y siempre el ojo del huracán es la obra pública, o sea, es este tipo de contrataciones, luego vemos que también se dan adjudicaciones directas. Entonces, para ya cerrar esta introducción breve que les estoy dando, llegue quien llegue, y te lo decía ayer, y se los decía ayer, o sea, si no se arregla esto de tajo, aunque llegue quien llegue, o sea, va a seguir ocurriendo. La corrupción va a seguir ahí, y hay un problema en este tema, sobre todo de obra pública, hay muchas falencias, hay hoyos negros por donde se puede hacer y deshacer. Entonces, para eso aquí tengo pues a estos 2 invitados. Isaac nos va a hablar un poco de la parte de lo que tiene que ver con los pueblos, con las personas, toda la parte social. Siento que tú eres sociólogo. Y pues acá el abogado Ricardo nos va a comentar un poco de la parte de los litigios, de toda la parte exactamente de las cuestiones legales. Y pues también pueden hacernos preguntas a través del chat para ir poco a poco desmembrando este tema. O sea, ojalá que nos dé tiempo, si no, pues hacemos una segunda parte. Una segunda ronda, claro. Porque sí está bien polémico, muy complicado, y pues te doy la palabra, Ricardo. Gracias, Laura. Buenos días. Buenos días a todos nuestros televidentes, cibernautas. Pues sí, creo que el tema de fondo y la raíz de este problema creo que tiene que ver con el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Si no existiera el financiamiento privado, yo creo que no había grupos de interés pagando campañas o incidiendo como grupos de poder dentro de las estructuras partidistas, porque decía por ahí Martí Batres en una intervención que tuve en la Feria del Libro. Le preguntaba, bueno, ¿cuál es el mejor modelo? Porque el neoliberalismo tiene su sistema de partidos, y él me dijo, pues la militancia debe de pagar, financiar. Entonces, si llega un militante como Marcelo Ebrard, o como algún exdelegado, algún exdiputado de otro partido, que haya hecho actos de corrupción, se afilia o como simpatizante, entonces ese es dinero de la militancia. Entonces aquí hay un error de fondo dentro del modelo mismo, ¿no? El modelo mismo es un incentivo perverso para que cuando lleguen al poder se autorizan todo tipo de obras sin medir las consecuencias ambientales ni sociales, y todo lo autorizan, ¿no? Por ejemplo, en el asunto del aeropuerto,
pues fue en noviembre, el 12 de septiembre, cuando se ingresa por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México la manifestación de impacto ambiental, y fue el 28 de noviembre de ese mismo año, es decir, casi 15 días después, que se autoriza la obra. Entonces, en el caso del tren interurbano es algo similar, se tardaron 6 meses aproximadamente para autorizar el proyecto. En el caso de la torre Glorieta Colón, que se está en un proceso ya de visualización de la construcción, en Reforma y la calle Morelos, pues ahí ya empezaron la fusión de los predios, el inversionista ya hizo la compra de los predios, pero todavía no se da la consulta a la ciudadanía, que está previsto en el artículo 94 bis de la ley ley de desarrollo urbano, que es una reforma reciente del año pasado, con este tema de que se estaba estira y la afloja de la aprobación del PGDU. Entonces, en ese tiempo, pues para destensar un poco las cosas, se hace esta reforma a la ley de desarrollo urbano. Yo tengo estudiado el tema porque en colaboración con una bióloga, publicamos en la revista Nexus un artículo que se llama Derecho a la Información y Megaproyectos. Entonces, entre los dos, pues hicimos un trabajo conjunto y concluimos que era necesario que la ciudadanía estuviera informada antes de la construcción de cualquier megaproyecto y que hiciera llegar sus observaciones antes de expedirse la licencia de construcción. Quedó así plasmado en la ley de desarrollo urbano, en esta reforma del 94 bis, de la cual hubo 200 amparos inmediatamente por parte del gremio inmobiliario, que hoy se están resolviendo. Este tipo de asuntos pudieron haber o pueden, los comités vecinales y los pueblos originarios pueden acudir como terceros interesados y hacer valer sus argumentos, claro. Pero este asunto no se está conociendo bien, no se está socializando la información para que la gente defienda sus derechos desde ya. Ahora, hay otro problema con esta reforma de la ley de desarrollo urbano, no está bien especificado el proceso de consulta de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es el problema, ¿no? ¿Cómo es que se dan los proyectos, se autorizan? Y bueno, después al rato le echan la culpa al gobernado de que es que no me dejas invertir, es que me echas a perder la inversión. Creo que debe haber más comunicación entre la sociedad y los inversionistas para evitar pues este tipo de despropósitos. Exacto, mucha información inicial, porque me pregunto, ¿cómo conciliar entre la necesidad de una obra como la que todos sabemos requerimos, como un nuevo aeropuerto internacional, que el actual está saturado, hay riesgo creciente de algún accidente? ¿Cómo conciliar entre esa necesidad de una obra pública de interés mayoritario, ¿no?, de interés para una comunidad mayor a la que de alguna manera vas a afectar, ¿no? Con alguna carretera, con algún aeropuerto, siempre vas a pasar a perjudicar a alguien, los terrenos ejidales o demás. Información inicial, porque una consulta, por ejemplo, a nivel local, con gente que quizá no tiene el conocimiento suficiente sobre lo que significa esa obra en cuanto a beneficio y la necesidad misma de llevarla a cabo. O sea, siempre debe de haber un acto de justicia social, porque en primera, pues el impacto ambiental de la obra en sí misma, y en segunda, el impacto social, ¿no? Que, bueno, tú lo sabes como sociólogo, Isaac, sí, que en algún momento ya, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto en el sexenio de Fox se echó para atrás precisamente por la lucha de los pueblos afectados, que ahí el error fue precisamente que no se aterrizó un acuerdo con los afectados, se les querían pagar, entiendo, pues cantidades ridículas, ¿no? Y después ya cuando se quiso arreglar el asunto, pues ya era demasiado tarde, porque como siempre, pues se politizan, ¿no? Se meten también partidos políticos, se meten personajes, se meten grupos de poder que aprovechan también y empiezan a meter la mano para perjudicar obras que en su momento son necesarias, ¿no? ¿Cómo es lo que tú como estudioso de estos fenómenos sociales y de quienes puedan resultar afectados, cuál sería para ti el mejor método? O sea, desde luego pagarles bien, ofrecerles los beneficios, o que sean parte de los mismos beneficios incluso de la obra que se va a llevar a cabo, o alguna cosa por el estilo, ¿no? El chiste es que a ti, pues, si te van a tirar la casa porque va a pasar una carretera, pues obviamente lo que quieres es un pago justo, ¿no? Claro, a ver, yo lo que diría en principio es que la ciudad, desde mi punto de vista,
no puede crecer a costa de los ciudadanos. Es decir, que mientras las afectaciones sociales y ambientales sean mayores que los beneficios económicos, siempre tendrá que beneficiarse a las comunidades. Claro, y al medio ambiente. Es decir, desde luego. ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en el ámbito de la construcción de los megaproyectos y de las inmobiliarias en la ciudad? Pues todo lo contrario. En vez de beneficiar esto que ya dijimos y que acordamos y que nos damos cuenta ahora que es más importante, se benefician los negocios personales y se beneficia, por supuesto, la venta del territorio de la ciudad. Es un problema grave en la ciudad, no solamente por una cuestión legal, sino sobre todo por una cuestión social, porque las comunidades existentes se ven afectadas en su conformación. Y la conformación de las comunidades es muy importante porque de ellas se deriva el comportamiento humano. Es decir, en comunidades rotas, afectadas, sin tejidos importantes, sin identidades sociales que los permitan estar unificados, como el caso de la nación, por ejemplo, sin valores patrios, sin normas, son tendientes a ser destruidas o tener comportamientos antisociales y autodestructivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el caso de estas grandes construcciones que se hacen en lugares de muy alta marginación, que están clasificados por el CIDESO como de muy alta marginación. En un lugar donde en 1985 se construyeron las nuevas vecindades, los famosos predios de renovación habitacional, surgen ahora grandes construcciones de 12, 13 pisos, ¿no? Entonces, o más, ¿no? Sí. Hay primero un problema de abastecimiento de agua, de agua, ¿no? servicios públicos, de servicios drenaje, públicos, ¿no? de Tanto agua, de llevar drenaje, el agua como así desalojar las aguas negras. Digamos, eso se puede solucionar. Ajá. Hay manera de solucionarlo. Claro. La parte social es la más complicada porque en lugares en donde ya hay delincuencia, donde ya hay consumo excesivo de drogas, donde ya hay trasiego, donde ya hay embodegamiento, en fin, crece la densidad poblacional y hay una confrontación social porque grandes bardas dividen nuestras formas de vivir con otras formas de vivir. ¿Sí me explico? En particular ese es el problema de la gentrificación en la ciudad. Otros efectos perniciosos, digamos, indirectos, ¿no? De alguna manera. Ajá. ¿Cuál es la visión que se tiene desde la perspectiva empresarial? El desplazamiento. Si no puedo controlar una situación de marginación, de resentimiento social en un lugar en particular, lo que hago es desplazarla. ¿Y qué hago? Bueno, pues voy comprando, construyo un Oxxo, construyo un Sanborns, construyo otro edificio de servicios, un centro comercial, para desaparecer las comunidades. ¿Cuál es el mecanismo? Atendiendo a la pregunta que me hacías ahora, desde mi punto de vista, el mecanismo es el respeto del territorio, de las comunidades. Hay que fortalecer a las comunidades. Por supuesto que el caso, por ejemplo, del aeropuerto, yo pienso particularmente que es correcto que exista. Sin embargo, lo que debe tener como prioridad es que no se afecten a las comunidades, porque esas comunidades, por ejemplo, a mí me salta mucho que digan, bueno, ¿cómo los integramos? Cuando construyen, por ejemplo, cuando se apropian de las playas, ¿no? Que ahora ya en las reformas constitucionales ya es posible apropiarse de las playas, pues resulta que los nativos terminan tendiendo las camas de los turistas. Ajá, ¿no? Sí. Terminan aspirando las alfombras, no que esté mal, sino que nosotros yo considero más bien que estas comunidades deberían de estar empoderadas para ser ellos los operadores de estos hoteles, porque además ellos tienen una conciencia distinta de protección del medio ambiente, lo que finalmente les ha permitido la subsistencia a lo largo de los años. Entonces, en resumen, ¿cuál es el planteamiento? Todas las obras públicas y privadas tienen que pasar por un proceso de consulta ciudadana en las comunidades ya establecidas. De otra forma, estamos apostando a la destrucción de la ciudad en su construcción social y ello es muy peligroso en términos de seguridad pública, en términos de convivencia social. Todos los efectos que estamos viendo en muchas comunidades. Claro, así es. Si destruimos el núcleo social de organización, que es la comunidad, entonces estamos apostando a la destrucción de la ciudad. Claro, hacer parte de esas comunidades, de esos eventuales beneficios, ¿no? Y no dejarles los migajas, ¿no? De que sean los, como tú dices, los jardineros, los tenderos, ¿no? De los ballet parking, de los grandes consorcios, ¿no? Que sean parte de, esa es la manera de llevar desarrollo real a esas comunidades afectadas, ¿no? Que tengan esa compensación real
Laurita. Sí, bueno, está interesante ese tema porque pues precisamente en la medida en que tú vas dañando a los pueblos, o en ese caso, si estamos hablando de, por ejemplo, de ejidos también, se acaba el campo, se destruye, no hay luego donde, no hay que cultivar. Exacto. Y luego, culpamos todo, sí, que el gobierno y la inflación, no, o sea, es que estamos desplazando a la mano de obra trabajadora, estamos desplazando pues también a los campesinos en todo ese tipo de sí, esos cambios de uso de suelo, ¿no? Esos dichosos cambios de uso de suelo que de verdad sí dejan mucho que pensar, y también me llamó la atención lo que habías comentado, Ricardo, sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. O sea, aquí también es todo un debate que también se venía pues platicando sobre si deben recibir financiamiento público o privado, cuál sería en estos momentos la mejor opción como para mantener ese equilibrio, porque realmente pues de todo este tema que es bien complejo, que es lo que estamos hablando de las obras públicas, de la afectación social, ¿cómo podemos, poder mantener ese equilibrio? O sea, ¿qué consideras tú que de dónde debe venir el dinero, que es creo que la raíz de todos los males dentro de este debate y los debates que tengan que ver con obra y pues partidos políticos? Gracias, Laura. Pues creo que hay que citar un antecedente que en tiempos de Zedillo y de Salinas no había una regulación en cuanto a los límites del financiamiento y su transparencia. Indudablemente que sí se ha ido moviendo, se ha ido modificando la legislación electoral para generar más transparencia, entre comillas, porque un contador todo te lo arregla, todo te lo soluciona. Entonces yo creo que la mejor forma, de acuerdo a las experiencias y el análisis que hemos hecho de todos estos sexenios, es que pues el financiamiento, al ser actividades, los partidos políticos son entidades de interés público, tienen fines públicos sociales, como es que accedan los ciudadanos al gobierno, a los cargos públicos. Es un servicio público y como tal debe de haber un financiamiento público, no así el privado. En privado debería de eliminarse totalmente, porque es el modelo anglosajón que llevó a Donald Trump, por ejemplo, a la presidencia, que ha llevado a determinados psicópatas a ocupar cargos de elección popular en Estados Unidos, ¿no? Gente que está dañada, gente que ya se le ha vinculado con delitos sexuales inclusive. Entonces, y cosas que tienen que ver ya con racismo, ¿no? Como hoy vemos con Donald Trump. Me llamó la atención una cosa que tú comentabas hace un momento sobre la participación y estos grupos políticos que se meten. Estamos hablando del poder aquí, cómo se ejerce el poder, el ciudadano, el gobernado frente al poder, y el gobierno, el gobernante frente al ciudadano. Entonces sí son temas de poder y de cómo se ejerce el poder. Creo que algo, y también parte de esto tienen que ver los gobernantes de la Ciudad de México en este tenor, porque pues esto indudablemente que estos megaproyectos afectan a la densidad de la población, afectan los servicios urbanos, y quiero comentar aquí con tu auditorio que esto lo sabía, por lo menos el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, sabía perfectamente de los riesgos ambientales de construir el proyecto. En su momento él guardó silencio. Fue hasta que se desclasificó la información que pudo ser público el análisis del resolutivo de gira DG 9965 del proyecto Nuevo Aeropuerto que hicieron el grupo de análisis, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Fue hasta ese tiempo, pero ellos sabían perfecto, y es su obligación también, o sea, como gobernantes de una ciudad, es su obligación saber cómo va a afectar a la ciudad y resolver en consecuencia. Pero si se filtran estos intereses privados, pues va a pasar, ya lo vimos en la Supervía Poniente, cómo se redensificó todo el tramo. Hay varios artículos del que sacó el Animal Político, sobre lo que sucedió en este asunto, donde hubo mesas de análisis en la Comisión de Derechos Humanos, donde se dijo que iba a ser nefasto el proyecto, que iba a dañar el ambiente, que no iba a resolver el tema de movilidad, que más bien no se estaba planeando la ciudad. Se hizo mucho, ¿no? Y aún así Marcelo Ebrard dijo va porque va,
se impuso el proyecto. En ese tiempo no había la regulación, la ley de amparo de los derechos colectivos, no había amparos colectivos, por eso perdieron el amparo estas personas, si no lo hubieran ganado. Entonces creo que sí es una situación donde debe haber más información, debe haber más, la gente, a lo mejor no son expertos, pero habrá quien sí sean expertos. Ahí estaba la hija de Barros Sierra, por ejemplo, se puedan auxiliar de en la Supervía Poniente. Ajá. Y se rodeó de muchos científicos, y hubo mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos y dijo, esto va a afectar. Ese es un aspecto muy interesante, o sea, cómo puede también las comunidades, el ciudadano común, combatir. Nosotros también tuvimos hace algún tiempo a un grupo de ciudadanos que tenían unas severas afectaciones por la ampliación de la línea 7, de la línea 12, perdón, hacia lo que es exactamente. Y tenían ahí severas afectaciones, pero al final del día el poder se impone, ¿no? O sea, como dices en el caso de Marcelo Ebrard, la obra se hace porque se hace, podrá haber amparos, y al final del día, pues ¿quién tiene los mejores abogados? Pues el poder, ¿no? El gobierno, y las obras con la bandera del interés público o el bien mayor se acaban llevando a cabo. Y no es solo eso, sino que la comunidad o el ciudadano acaba perdiendo todo, ¿no? Sí. Ni tiene las compensaciones justas o los pagos que corresponderían por la afectación, ni tampoco logra detener en determinado momento los proyectos. Esa es una parte débil, ahora que se habla tanto por parte de los partidos del empoderamiento ciudadano y las iniciativas. Esa es una parte muy débil que como sociedad tenemos, o sea, estamos indefensos, ¿no? A pesar de que podamos presentar amparos, recurrir a especialistas y en todo, y en determinado momento se les dé la razón a los afectados, las obras se terminan haciendo, ¿no? Sí, de hecho, precisamente de la línea 12 también estuve haciendo un trabajo, fuimos a grabar ahí a Álvaro Obregón en la colonia Primera Victoria, haciendo un paréntesis con eso que acabas de decir. Y sí, o sea, en efecto, me robaste la pregunta. Ahí está. Exacto. Perdón. Porque lo vi de cerca, pues, porque entrevisté a las personas, porque vi que muchos de ellos son personas que no tienen la capacidad económica para, o sea, comprarse una casa de hoy en día de 3, 4 millones de pesos, incluso cerca de esa zona. O reparar sus propias casas, ¿no? Las grietas que se Exacto. En el peor de los casos, hay otro grupo que los van a expropiar porque quieren hacer una subestación ahí cerca, y la obra va porque va. O sea, ellos se han amparado, han recurrido a los medios de comunicación, están en la lucha, sus casas están viniendo a pedazos y solamente van a visitarlos y a checar, sí, todo bien, y como haciendo acto de presencia y va. No hay una solución de fondo. Exacto, la obra sigue y además tú dices, bueno, te voy a tirar tu casa porque voy a hacer una ¿Cómo le hacemos? Párame, o sea, esto, ¿no? O sea, eso nos afecta a todos, Jorge, porque el día que vayan a hacer una carretera no sobre tu casa o sobre la de ustedes, amado público que nos está viendo, les va a valer. O sea, van a hacer una columna ahí al lado de tu casa y van a decir, no, es que no hay afectación, ¿no? Digo, ¿cuáles son esos mecanismos, ¿no? Exacto, de estamos... o cómo puede uno recurrir o qué iniciativas podríamos impulsar desde la sociedad civil para que haya, pues no sé, un ombudsman, por decirlo así, ¿no? de inmobiliario, de la defensa de la tierra, de las comunidades, en casos de confrontar a las comunidades por casos de obra pública, ¿no? Más allá de tan solo de las consultas, que son muy válidas, y de los pagos justos, cómo en determinado momento podemos echar, digo, se ha logrado, hay luchas que se han logrado echar atrás o detener obras públicas, pero son contadas, ¿no? Son contadas, la del aeropuerto en primera instancia en el sexenio de Fox es una de ellas, ¿no? Que ahí pues definitivamente acabó echándose el proyecto, con además los perjuicios para las comunidades que era una obra necesaria, pero como se operó mal, pues acabó yéndose por un tubo, y ahora tenemos un problema similar, ¿no? Otra vez el mismo problema con este asunto. ¿Qué propondrías tú o cuál sería la salida, te digo, de fortalecer a las comunidades en ese aspecto? Sí, claro. Yo lo primero que diría es que vayamos a los orígenes y las definiciones. Es decir, los empresarios son gente que se dedica a las empresas.
¿no? Ellos forman parte de un crisálido importante de la sociedad, Sí, donde sí, también sí. hay trabajadores, Exacto. medios de comunicación, abogados, sociólogos. Sí, 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 sí. ¿Me explico? ¿Cuál ha sido el problema de la ciudad, desde mi punto de vista? Tiene que ver con una mala aplicación de la equidad en cuanto a la participación y la relación con el Estado. Es decir, en vez de que el Estado modere las relaciones entre la sociedad, entre las comunidades afectadas, y las personas que quieren invertir para la construcción de inmuebles, pues le ha dado mucha importancia a unos por una cuestión de negocios personales, en vez de generar un gran consenso que permita el crecimiento juntos de las comunidades. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, no tiene que ver con el diseño de una nueva política pública, tiene más que ver con la aplicación correcta de la definición del Estado, que es la mediación entre los diferentes estamentos que conforman a la sociedad. Es decir, tan importante es una comunidad en su existencia propia. Por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc, que es el lugar donde yo vivo, tenemos dos barrios originarios y 3 pueblos originarios, ¿no? Así delimitados tal cual, ya reconocidos. Tan importante es esa condición que tiene cada uno. Uno de ellos, por ejemplo, un barrio originario es Tepito, por ejemplo. Tanta importancia tiene eso como la importancia de poder construir una nueva vía de acceso al barrio de Tepito, como lo es la línea 7 del Metrobús, por ejemplo, que también hubo oposición y en donde no se tomó en cuenta la opinión de los vecinos de las colonias Peralvillo y Exhipódromo de Peralvillo, a los que se les redujo de tener una banqueta de 2 metros a tener una banqueta de 90 centímetros, por ejemplo. Pero sí había condiciones para negociar. ¿A qué me refiero? En cuanto a tu pregunta es, no se necesita una nueva política pública, se requiere un cambio de visión en el gobierno para que se deje de favorecer los intereses de las grandes empresas inmobiliarias y se empiece a beneficiar el interés de las mayorías. No hay una oposición a la construcción de nuevas inmobiliarias. Lo que pasa es que hay que hacerlo organizadamente, hay que hacerlo con consenso y hay lugares en donde no se puede hacer. Hay lugares, por ejemplo, yo alguna vez le pregunté a alguien, oye, ¿por qué no construyen una torre de 14 pisos en medio de la colonia Morelos, en Tepito? Bueno, pues porque saben que ahí no hay condiciones sociales de hacerlo, que tendrán que pasar por un proceso social muy grande. Entonces, y hay resistencia social a mover su manera de identificarse con el barrio, de identificarse con el territorio. Eso debería ocurrir en todos los lugares. Entonces yo, desde mi muy particular punto de vista, no es necesario hacer una nueva modificación. Creo que ahora con la nueva Constitución de la Ciudad de México hay condiciones para la participación de todos y de todas, de las comunidades, de los barrios originarios, en fin, yo creo que es un cambio de visión, que en vez de que Mancera reciba, o el jefa de gobierno que tenga que venir ahora en la coyuntura electoral, no nada más reciba a los empresarios y les diga, bueno, pues vamos con el 10%, sino que reciba a las comunidades, sino que reciba a los residentes, que reciba a los diferentes actores sociales. Me parece que por ahí es el meollo del asunto. Esa es una postura muy buena, muy progresista, además me parece realmente el que todos somos parte de la comunidad, ¿no? Tanto los desarrolladores, los empresarios que generan beneficio, generan eso, ¿no? Desarrollo, pero siempre hay esa confrontación, ¿no? Como esa lucha interminable de confrontar a los que pueden contra los que no pueden, a los que tienen contra los que menos tienen, ¿no? Entonces, bien lo dices, Isaac, o sea, el papel del Estado es ese, ¿no? Justamente conciliar y unificar posturas para, a fin de cuentas, traer beneficios en conjunto, ¿no? Claro, el inmobiliario hace dinero, hace negocios, es su papel, ¿no? O sea, no por eso se le va a satanizar. Igual al de la comunidad que dice, oye, sí, pero pues yo en qué leo, ¿no? Es como dicen, un acto de balance de justicia, ¿no? De justicia, que es lo que hacia lo que debamos avanzar justamente en este tema. Bueno, ahora vamos pasando a otro plano, regresando al tema de las mega obras, pues como la del aeropuerto. Me gustaría tocar el tema de las afores, ¿no? Porque creo que estamos varios, o sea, también los que nos están viendo a través de nuestras redes preocupados porque nos están endeudando, pues a largo plazo, pues, con ese tema de las inversiones, que de hecho lo citaron de esa manera, como quien dice, no pueden detenerla porque aquí hay dinero, aquí hay inversión, y va a ser el acabose, el fin del mundo, el apocalipsis, ok, ¿no? O sea, está en bursa, si no estoy mal, pensionista,
que también estuvieron con lo de ICA, exactamente, rescataron a ICA, Profuturo, Banorte, o sea, estamos hablando de estas inversiones de nuestros bolsillos, porque igual al fin y al cabo lo vamos a terminar pagando. ¿Cómo ves tú, Ricardo, esta parte de la inversión por medio de este tipo de, ¿cómo le diríamos?, mecanismos bursátiles que incluso están espantando a la sociedad en este contexto de… Pues, se supone que es un ganar-ganar, ¿no? O sea, pues sí. esa es la idea, ¿no? De que el inversionista, tú como futuro pensionado, ganes a través de la inversión de tus fondos, ¿no? Pero ese se supone que es la idea original. Ahora, sí. ¿Qué tanto hay verdad de eso y qué tanto hay de riesgo, ¿no? En realidad de todo esto que se presenta con estas fórmulas de invertir, que yo creo que tiene su parte noble, ¿no? De origen. La inversión, pues se supone que vas a ganar. Que tienes que vas a tener más dinero al final de cuentas para que te retires. Pero ahí también lo que hace falta es claridad e información, ¿no? No, y más que esta obra ha tenido sobrecostos, que ha traído, ya han leído ustedes en las noticias, el tema de la barda que costó… Pues, yo podría pensar que ahí, por ejemplo, el beneficio tendría que ser mayor en todo caso, sí. ¿no? Si la inversión está requiriendo una mayor inversión, al final del día, necesariamente la lógica nos llevaría a pensar que el beneficio para el inversor o el inversionista, que es el futuro pensionado, tendría que ser necesariamente exacto, mayor, ¿no? Y el riesgo que hay de invertir en una obra que, pues, por ejemplo, inició costando 169,000 millones, ahora ya va por los 300,000 y quién sabe si sigue aumentando. Entonces, sí sería bueno tocar esta parte. No estamos satanizando la inversión, como dices, pero más bien, ¿en dónde están invirtiendo? ¿En qué se metieron? Porque es preocupante. Entonces, te voy a dar la palabra. Sí, Laura, gracias. Pues me gustó mucho lo que están comentando hace un momento, en relación a cómo debemos de convivir y coordinarnos gobernados, gobernantes, ¿no? Y el tejido social. Creo que para eso existe precisamente el derecho a la consulta del programa de desarrollo, el programa nacional de desarrollo, ¿no? Que se habla que debe ser consultado. Si tú ves la ley de planeación, establece que debe ser consultado. En la ley, en el amparo en contra del tren interurbano, agregamos ahí un apartado en un agravio, le preguntamos o le invocamos como agravio al secretario de Hacienda que nos fundamentara en la consulta que hubiera hecho a los gobernados en relación al eje cuarto, que era la comunicabilidad, ¿no? ¿Dónde está la consulta? Que él decía, yo la leí y habla de que la hizo digitalmente, medios electrónicos. Pues no contestó, no existe la consulta del Plan Nacional de Desarrollo, por eso es que todas las reformas eran impugnables por esa vía. Pero volvemos a lo mismo, no hay una profesión noble de la política donde se metan a tratar al fondo de los asuntos, de las cuestiones, y saber pues de qué manera nos podemos organizar para no afectar a nosotros mismos en el ambiente, ¿no? En el tren interurbano, nada más una cosita, están desecando el Cerro de las Cruces por la construcción, ¿no? También el acuífero de Santa Fe, Vasco de Quiroga, pueblo originario, también lo están dañando por la construcción. Entonces eso va a aumentar la crisis hídrica de la ciudad. Esa zona que ya tiene mucha presión social por la supervía poniente. Recordemos que ya había una presión social de urbanización. Entonces, y a OHL casualmente se le concesiona esa supervía. Ahora, este proyecto nos acaban de enterar los medios y ahí por ahí algunos políticos, ¿verdad?, de la existencia de la venta del campo de la Fábrica Nacional de Pólvora para la construcción. Quieren convertir toda esa zona verde en un área habitacional, donde no hay una red hídrica que provea de agua potable, de servicios urbanos, de movilidad, pero el punto es que es el negocio. Entonces esta presión de los poderes fácticos sí se ve y la hemos notado. Ahora contestando la pregunta, muchas gracias, es que el trabajador
debe de tener conocimientos de derecho mercantil para saber, porque es un contrato de adhesión, de administración de recursos, de fondos de ahorro. Tiene que saber eso, tiene que saber derecho laboral, tiene que saber derecho administrativo, muy complejo, ¿verdad? Lo metieron al trabajador cuando crean las AFORES, que es una figura del gobierno pinochetista, por cierto. Entonces, bueno, finalmente la cuestión aquí es que los trabajadores, ¿qué pueden hacer al respecto? Pedir una rendición de cuentas por la vía mercantil. ¿Qué estás haciendo con mis recursos? ¿Dónde lo has invertido? ¿Dónde de tal año a tal año que me marcaste minusvalías, por qué las perdí? ¿Dónde lo estabas invirtiendo? Esa era la cuestión y se las hemos planteado a algunos trabajadores. Desafortunadamente se ha deslegitimado mucho el derecho por el uso faccioso que le dan a veces en el ejercicio del poder político. Nadie cree en el derecho ni en el juicio de amparo. Me decías, es que no es tanto que no hubieran tenido buenos abogados los de la supervía, no existía la figura del derecho al amparo colectivo per sí, ¿no? Existía el interés jurídico, donde tú tenías que acreditar el daño indirecto, pero no podías invocar el amparo por un daño indirecto al ambiente, por ejemplo, ¿no? Eso se modificó en el 2013 con las reformas de la ley de amparo. Entonces muchos trabajadores por lo mismo, ¿no? Que no se ven estos asuntos. Si tú te metes a los grupos de Face de abogados, vas a ver que todo el mundo habla de temas penales, familiares, pero no de intereses como estos, que también son defendibles y pues debieran de ser como este tema de las AFORES. También quiero dar un mensaje aquí muy importante a los trabajadores. Debo decirles que el titular del sistema de ahorro para el retiro es responsable de los malos manejos que hayan hecho o que hagan de sus recursos. Si él, a sabiendas de que pueda haber una cancelación del aeropuerto, decide y permite que las AFORES inviertan en el nuevo aeropuerto de la ciudad, está poniendo en riesgo, por ese simple hecho, está poniendo en riesgo los capitales de los ahorradores. Por ese simple hecho debería ser removido de su cargo y puesto en juicio. Esto ya pasó, ¿no? Con el sistema recordarás que para fondear el nuevo aeropuerto también se usó al pensionista, ¿no? Eso fue un escándalo que se dio, le inyectaron dinero a ICA, ¿no? ICA estaba por recibir la obra pública del tramo 2 del tren interurbano. Como estaba en crisis, estaba en un proceso de reconstrucción, le inyectan dinero, entonces ya cumple los requisitos de ser una empresa solvente y puede darse luz verde al proyecto, donde están desecaron el Cerro de las Cruces. Entonces nada más ahí lo dejo, cómo estamos vinculados todos, ¿no? Claro. Los gobernados, cómo cada acción que uno hace de conciencia, simplemente de compartir este pequeño video, lo que ustedes hacen como periodistas, creo que ayuda a la difusión de la gente, a la información, creo que eso es lo principal, ¿no? La atención. Que de hecho aquí nos están comentando también los seguidores de Disyuntiva TV, por ejemplo. Leto Bar dice, ya saben que para la construcción del nuevo aeropuerto están utilizando la lana de las AFORES, bueno, ya, por eso lo traté de traer aquí a colación. ¿Saben si se les preguntó si estaban de acuerdo en invertir su lana del retiro en una construcción? Pues ¿eso lo puedo contestar? Sí, claro. En el contrato de administración de recursos de fondo de ahorro, tú le das un mandato específico a la AFORE para que ellos administren e inviertan en donde más le favorezca al trabajador, ¿no? Le cedes prácticamente. Le cedes el poder. Pero la ley del SAR, la ley del sistema de ahorro para el retiro y su reglamento establecen que las AFORES deberán invertir única y exclusivamente donde más le favorezca al trabajador, no donde le pueda perjudicar ni ponerlo en riesgo. Así está expresamente y para eso hay un titular de las AFORES, pero ya vimos cuál es la contestación, ¿no? Ellos se lavan las manos, no pasa nada, yo no hice nada, yo no soy responsable, pero es cosa de que si los trabajadores soliciten por la vía mercantil una rendición de cuentas de dónde están invirtiendo su dinero, para que no se vaya donde ustedes no quieren que que haya información, ¿no? Dejémoslo así. Oye, en determinado momento, pero también, como comentábamos hace rato, si hay una inversión de riesgo, porque entiendo que para eso es la CIEFORE 1, la CIEFORE 2, que se supone que los fondos de los más jóvenes son los que se invierten en inversiones con cierto riesgo y los que ya estamos más cerca del retiro ya son inversiones seguras, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, una inversión de riesgo en la que tú aceptas prácticamente poner tu dinero, en todo caso una cancelación, digamos, eventual del aeropuerto, que haya una compensación o un juicio de alguna indemnización, ese beneficio también tendría que ser necesariamente para el inversionista, tal como tú, o sea, acabarías ganando, ¿no? Necesariamente, o sea, si fuera... Vamos, si fuera legal la cosa, como en cualquier inversión, ¿no? Tú estás poniendo una inversión en riesgo
y hay, claro, hay alguna compensación por echarla abajo, esa compensación pues te tiene que tocar a ti, ¿no? También necesariamente, o sea, ese beneficio eventual de una cancelación de un proyecto en el que tú invertiste, ¿no? Sí, pues esa pregunta es súper interesante, ¿verdad? la verdad sí, me puso a pensar mucho. Creo que sí habría que ver el contrato que ellos hayan firmado para saber qué riesgo ellos aceptan. Una eventual cancelación. Sí, entiendo. Porque me tienes que pagar. Entiendo esa parte de los daños, ¿no? Entiendo esa parte de los daños. ¿Verdad? Faltaría ver, por eso es tan importante el conocimiento del derecho ambiental, ¿no? Hablaban ahí ciertos estrategas políticos meter unos amparos a estas alturas del partido y demás. Creo que faltaría más conocimiento. La única manera que yo vería es a través del derecho ambiental. Por eso también, creo que también Andrés Manuel lo ha mencionado, ¿no? Solamente si hay una irregularidad en la contratación, en la licitación, que es muy difícil de comprobarse. De hecho, hay una investigación del movimiento, ¿cómo se llama? El IMCO hizo un estudio de las irregularidades que trae el tren interurbano en las licitaciones, pero difícilmente podrías tú como gobernado poder impugnar, a lo mejor como gobernante, si él detectara irregularidades en los procesos de licitación, podría ser que simplemente se aplique la norma, ¿no? Ahora, en caso de los trabajadores, las CIEFORES, de los riesgos que pueden asumir, exactamente ese margen de discrecionalidad que le da la misma norma, la ley de las AFORES, la ley del SAR, es el problema que hay, ¿no? Que no está bien regulado, le permite un amplio margen de meter la mano, de meter estos dineros en commodities. Yo había pensado, ¿te acuerdas la crisis de Estados Unidos con Enron? ¿Te acuerdas? Que hubo una crisis, minusvalía, se fueron hasta el pique, ¿no? Yo dije, estos cuates están invirtiendo allá. Yo casi estaba seguro, ¿no? Sí, dije, pues no me lo explicaba. Aquí en México estaba sucediendo otra situación económica. Luego vimos lo de las torres, ¿te acuerdas, no? Lo fue Enron y luego vino lo del 11 de septiembre, ¿te acuerdas? Para reactivar toda la economía de allá, ¿no? Entonces, sí, creo que estos movimientos que la gente, porque no estamos necesariamente obligados a saber lo que pasa tras bambalinas, la gente va al día, hace lo que tiene que hacer, su chamba, no está, para eso están los representantes en el poder, para que ellos investiguen, pero ¿qué sucede cuando no lo hacen, no? Por eso te digo que no debe haber financiamiento privado para que se apliquen y no respondan a intereses ajenos al interés público. Pues sí, aunque de todos modos terminan involucrándose, ¿no? con poderes o con intereses a veces no muy claros, aún con todo el financiamiento público que hay, ¿no? Es un tema también muy extenso, ¿no? Sí. Las dos caras de la moneda tienen sus pros y sus contras, ¿no? O sea, yo creo que se nos va a otro programa hablando de las AFORES y yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Público, no sé cómo estamos de tiempo, producción. Ya nos pasamos, pero estaba tan interesante el tema. Sí, bueno, ya para... Sería maravilloso también tener una segunda oportunidad, si ustedes quieren, porque hay tema para largo. Nada más les quisiera decir su opinión, abogado, sociólogo. ¿Es conveniente o es electoral, por ejemplo, el pronunciamiento ahorita de López Obrador en concreto sobre el aeropuerto? ¿Tú qué piensas? ¿Es ahorita oportuno o tiene una carga más electoral, política, que realmente el interés social? Tratando de ser imparcial, yo creo que es oportuno. O sea, el resumen de lo que estamos hablando acá es que en México la relación entre los empresarios, los dueños del dinero, bueno, algunos empresarios y el Estado es una relación de evidente corrupción. Uno de los grandes problemas que ha venido denunciando Andrés Manuel es el de la corrupción que se vive en el Estado y ha hecho cifras y ha denunciado esta parte. A mí me parece que cuando llama a hacer revisión de los contratos tiene que ver con que podamos ubicar si hay o no hay corrupción y a partir de eso tomar una decisión. Me parece que es oportuno y siento que coincide con el resto del discurso que ha venido manejando López Obrador desde hace ya 18 años, creo, ¿no? Pues sí, ya en un buen rato. Bueno, abogado. Aquí ya para cerrar. Perdón. Gracias, Laura. Jorge, pues muchas gracias por la invitación y la pregunta. Muy honrados. Creo que para cerrar elegiste una pregunta, es un tema de planeación, Jorge. Yo creo que Andrés Manuel vio que pues lo estaban
el presupuesto es un tema también, acuérdate, Lázaro Cárdenas por eso empleó el sexenio de 3 que eran a 6 años, ¿no? Algunos hablan de que no debía de tocarse el plan, el proyecto de trabajo de los presidentes, aunque lleguen cambios de gentes en el poder. Hay quien tiene esa postura, ¿no? Entonces, aunque llegue a la izquierda o a la derecha, ya hay un plan de trabajo, claro, y ya eso se tiene que administrar. Pero entonces también perderíamos esta parte del fondo del contenido ideológico en la planeación, ¿no? ¿Qué te conviene más? ¿Hacer desarrollo humano sustentable, con arraigo, con identidad nacional, o bien una visión cosmopolita, internacionalista, donde no importen si somos mexicanos, europeos, o qué, o nada, ¿no? Sí, ¿sí me entiendes? Sí, entiendo la parte ideológica, pero también uno de los grandes problemas, yo creo, abogado, y perdóname la interrupción, es que queremos inventar el país cada 6 años. Bueno, entonces, sí, entonces, a veces eso también nos va haciendo que tengamos un poco de lastre, ¿no? La Constitución política, la Constitución política tiene su contenido ideológico del 1 al 29. Ajústese al gobernante a la norma. Eso es todo lo que tienen que hacer. El artículo 28, no monopolios, 27, el territorio, ¿no? Respecto al 29, pues no, que no haya toque de queda, que realmente no haya necesidad de porque en provincia vive la gente con el terror, Jorge. Sí, o sea, es una situación que tiene que ver con el arraigo y la seguridad nacional. El manejo del territorio te da identidad, te da arraigo, y si tú no tienes un plan para generar fortalecimiento de la economía del mercado, con un presupuesto que te permita darle un trabajo, ya sea en la educación, ya sea en lo laboral, a los jóvenes, dándoles formación deportiva para que desincentivar el consumo del alcohol, las drogas, y que se aparten del mundo de la corrupción humana, pues, no política, sino la corrupción humana, pues no vas a poder lograr lo que Andrés Manuel menciona en creo que el 129 de su libro, del 2018, La Salida, que es a través de estos programas, pues generar que la arraigo y desintoxicación de la juventud. Necesitas un presupuesto para eso. Lo que a él le preocupa es que toda la lana que pueda haber del presupuesto se vaya a pagar estos contratos. Sí, es un tema de estratégico. Los presupuestos están comprometidos en 85 centavos de cada peso, ya está gastado, ¿no? De cada año. Por mucho que los legisladores aprueben y levanten la mano y destinen bolsas. ¿Podría recomendar este libro a tu auditorio? Claro. Confesiones de un gángster económico, de John Perkins. Es un libro que nos habla de cómo los Estados Unidos generan vacíos de poder con inversiones lavando dinero, ¿no? Y habla de los contras Nicaragua y del caso particular de Venezuela en los 80s. Y este es Dinero del Crimen Organizado y Fiscalización Electoral, de Oswaldo Chacón Rojas, de Editorial Fontamana. También es un libro que me parece que todo ciudadano mexicano debiera, aparte de su constitución, debería de leer por los tiempos vigentes en que nos tocó vivir. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. No, pues abogado, muchísimas gracias. Desde luego, Laurita, sí, desde luego siempre aquí en Disyuntiva TV lo que hacemos es justamente impulsar y promover este diálogo, independientemente de las ideologías, las filias, las fobias, porque es lo que necesitamos, ¿no? Dialogar, entendernos y hacerlo de esta forma así civilizada, de altura, y expresando las ideas de lo que uno ve, ¿no? O sea, no es necesariamente, y lo hemos dicho siempre aquí, que tú estés mal y yo estoy bien o viceversa, ¿no? No, cada quien tiene sus puntos de vista y escuchándonos es la manera en la que todos podemos avanzar, precisamente entrándole al fondo de estos problemas. Y si yo te digo, mira, yo lo veo verde, tú me dices, sí es verde, pero también tiene su parte naranja, ¿no? Y entonces es lo que hay que ir viendo y lo que vamos construyendo. Por eso les agradezco tanto su participación, a el sociólogo Isaac Castillo y al abogado Ricardo Matías de Gama Consultores. Esta es su casa, están invitados siempre con las puertas abiertas para tratar este y otros muchos temas, y gracias a Laurita por esta oportunidad de tener esta enriquecedora, realmente enriquecedora conversación. Laurita. Sí, de verdad que sí estoy agradecida también por haber aceptado la invitación, Ricardo, Isaac. Siempre es bueno traer todos los puntos de vista. Claro. Y sin necesidad de estarnos matando, porque ahorita en las redes, o sea, de verdad que hay desgreñan, ¿no? te desgreñan, hay mucha intolerancia, y también hay que cultivar el respeto al otro, quitando por encima lo que diga cualquiera de los 3 candidatos por la grande.
siempre buscar lo mejor para nosotros como sociedad, como país, o sea, cómo mejorar. Como dices tú, no es que cada 6 años se reinventa el país, no, o sea, no debemos pensar en función a lo que realmente nos corresponde y ocuparnos de eso. Entonces, yo creo que sí se logró el objetivo de esta plática. Cerrando, estoy muy de acuerdo contigo con el tema de la planeación en obra pública. También mejorar las formas de contratación pública, porque de ahí es donde también surgen todos estos debates sobre la sociedad, que no se respeta el derecho de las personas, de una vivienda digna. Partamos de un derecho básico humano. Y también pues el financiamiento de los partidos políticos también, o sea, barrimos temazo. Sí, financiamiento de partidos políticos y falta meternos al fondo de muchas cosas, exacto, y que se cree un estímulo o un desestímulo para la inversión privada, o sea, para ponerlos, como decías tú, a ver, o sea, vamos a cerrarte la llave y a ver qué haces, ¿no? Y pues por último, pues el tema de las afores, que ya nos íbamos moviendo, pero que también es importante porque pues es como les decía, nos están endeudando, es nuestro dinero y hay que estar informados. También, pues les agradezco a Leti, que también acá estuvo muy activa comentando. Estuve leyendo muy atenta sus intervenciones, también a Francisco, a Víctor, Hugo, también Linda Esponda. Vero González, Mayra Bascal, Víctor, sí. Mayra Bascal, David Ignacio, Ursúa. Y María Bascal, bueno, y Víctor Hugo, agradeciendo la participación de los panelistas, información muy valiosa para analizar e investigar, dicen aquí. Sí, entonces también es agradecerles también tanto a los panelistas como a ustedes que también intervinieron, porque se supone que el debate se debe generar entre todos, no solamente por no ser expertos en un tema, no tenemos derecho a preguntar o debatir o a levantar la mano y decir, oye, ¿por qué estás diciendo eso, candidato? Entonces es eso, ¿no? Exigir, y más ahora que estamos en elecciones, es ahora, ¿no? Aprovechar, informarnos y empezar a pedirle cuenta a los candidatos, incluso a Andrés Manuel. Precisamente estos foros están aquí, ¿no? Para preguntar, ¿no? Exacto. Porque no entiendo esto. Entonces no se cohíban, sé que los tiempos son muy oscuros y difíciles, pero pero sí, de eso se trata, y les agradezco pues a los seguidores, a ti también, una muestra Jorge. del debut de aquí de nuestra hasta la próxima colaboradora, Ya verán que todo lo esté que por viene. aquí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes. Nos ligamos directamente a las cuevadas, ¿no, mi querido señor productor, para recuperar algo de tiempo, para ir cerrando esta emisión de miércoles muy especial, y muchas gracias a todos por su participación tan interesante. Igualmente Checodán dice, yo también. Todos aquí, información de lo que nos falta como pueblo para decidir con la cabeza y no con las tripas. Excelente. Gracias a todos. Continuamos. Toma la disyuntiva. 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 Toma la disyuntiva y apóyanos. Hola amigos de Disyuntiva TV, yo soy el biólogo Ricardo Medina Calvario y los espero todos los martes entre 8:30 y 10 de la mañana para hablar de temas ambientales, donde estaremos viendo temas de impacto, ordenamiento, auditoría ambiental, etc.